Querido público, la función está a punto de comenzar. Siéntense en sus butacas. Desde el Armando Palacio Valdés, en Avilés, con nosotros, Laura Ubach y Patri Caso. Paula es una joven nacida en los 2000, atrapada en una encrucijada vital. No ha terminado ninguna carrera y no encuentra un trabajo que la llene. A lo que a ella le gusta es quedarse tirada en la cama viendo TikToks, salir de fiesta los findes con sus amigos y que la dejen en paz. Pero Paula hoy llega a un teatro lleno de gente para contar una historia, la historia de su generación. Y al público le toca escucharla. Muy buenas, chicas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy emocionadas, ¿no? Sí, con muchas ganas. Estreno 8 de octubre a las 8 A las 8. Así es, y estáis ahora mismo justo en la residencia técnica. Aquí. exactamente. Sí, ahora estamos haciendo el montaje técnico, los técnicos están trabajando ahora. ¿Están trabajando? Por eso nos estamos permitiendo este lujo de estar grabando esta maravilla. Literal, Perfecto. mientras nosotras con un podcast. Muy bien, pues nada, si queréis os presento para los espectadores y los oyentes que os conozcan un poco. Tenemos con nosotros a Laura Ubach, que es la actriz principal de Aburrimiento Vocacional, que es la obra que se estrena. Ella nació en los Estados Unidos, en Texas, y a los 4 años viene a Asturias, ¿no? Y a vivir aquí. Es graduada en arte dramático y acaba de terminar una serie súper exitosa de Netflix, Olimpo, ¿verdad? También empezó con Alma, que fue su debut. Estuvo hace nada en un rodaje de una película internacional que saldrá el año que viene. No damos muchas más pistas. Y en el teatro, ella también debuta en Canterbury, en el Festival de Teatro Clásico de Canterbury, con una obra que se llama Mary Stuart. ¿Cómo se pronuncia? Mary Stewart. ¡Qué gozada! Es para escuchar a Laura durante todo el programa esto. Tremendo. Además, en Madrid, donde vivió y vive, Sí. ha trabajado en diversas obras de teatro. Bien, perfecto. Y tenemos también a Patri Caso, que es la directora y dramaturga de esta obra. Ella es graduada en arte dramático y su trayectoria se ve muy marcada por los estudios que hizo en Bucarest, con su experiencia en el Odin Teatre, y estudia el máster de creación teatral por la Universidad Carlos III en Madrid. Además, actualmente estudia filosofía, Sí. que te estará dando un abanico de posibilidades, la filo, tremendas. Pues nada, con estas presentaciones vamos a comenzar. Y lo primero, ¿cómo surge la idea de Aburrimiento Vocacional? ¿Cómo llega esa idea y te pones a escribir sobre ello? Pues esa idea surge en una reunión informal que tengo con una amiga, una muy, muy cercana amiga, con quien compartí muchas cosas, pero no comparto este concepto del que me habló ella. De pronto un día, en esta reunión me dice: yo envidio a la gente que ha encontrado su vocación, porque creo que tú sí la has encontrado, pero yo haga lo que haga, no me gusta. He intentado estudiar varias carreras, las he dejado todas a medias. He intentado trabajar y tampoco me gusta nada de lo que hago. Y pensé, esto es algo muy... bueno, que no creo que solamente le pase a ella, ¿no? Luego volví a hablar con más personas de mi círculo cercano y les empecé a preguntar acerca de su vocación y me di cuenta de que realmente esto de la vocación es algo que nosotros los artistas tenemos bastante dentro, ¿no? O sea, no tenemos dudas la gente que ha estudiado arte dramático o que se dedica al mundo del arte, porque muchas veces estamos en esto simplemente por vocación, o sea, no porque haya un beneficio económico ni nada de esto. Pero fuera de este ámbito artístico, la gente realmente no tiene vocación. Y creo que es una cosa de la que hay que hablar. Por supuesto. Laura, cuando te llega esta noticia, te llama por teléfono Patri para formar parte del elenco, bueno, el único elenco, que es la protagonista, que es un monólogo. Cuando leíste la obra, ¿qué sentiste? ¿Cómo la sentiste al leerla? Bueno, en realidad no me llama por teléfono. Vamos a ver una obra de teatro, Ladies Football Club, de Sergio Peris Mencheta, que nos encantó. Sí. Y salíamos como tan excitadas que me dijo: buah, Laura, tengo una idea y yo creo que quiero que la hagas tú. Y entonces todavía no se sabía que era un monólogo, no se sabía, solo teníamos la idea. Y entonces, cuando me mandó el texto, además me acuerdo que me iba mandando por cachos, porque iba desarrollándolo por cachos, por temas, a base de conversaciones que teníamos. Quedamos un montón de días simplemente para hablar.
que esto es algo que se ha perdido un poco, quedar para hablar de la vida, de cosas que te intrigan. Y de ahí surgió todas estas partes del texto. Y cuando lo leí fue como, ¡buah! Esto lo tenemos que hacer. Porque es esto, que a pesar de que nosotras sí que tenemos muy presente esta vocación, era como, de repente, veías muy presente a gente de tu vida, veías un problema del que no se está hablando, entre otras cosas. Y además es muy presente, tiene una voz muy, muy presente este personaje y eso es algo absolutamente increíble. Total. Total. A la hora de escribir, supongo que habrás unido muchos de los textos. ¿Qué fue la parte más complicada del proceso a la hora de escribir esta dramaturgia? Para mí, yo lo tengo claro, para mí la parte más complicada siempre es unirlo todo, porque yo tengo una escritura muy fragmentaria, que bueno, ya hablaré con más dramaturgos y autores a ver si les pasa lo mismo, porque no lo sé, pero la parte, cómo empiezo yo a escribir esta obra fue con la idea de este personaje. Teníamos muy claro cómo iba a ser el personaje, luego en el proceso de ensayo se fue puliendo más, pero yo veía al personaje y veía sus inquietudes, sus miedos, y a partir de ahí fui apuntándome temas como ¿qué pensaría este personaje sobre la familia, el amor, la precariedad laboral? ¿Cómo son los amigos de este personaje? Entonces iba haciendo escenas, escribiendo escenas, sin pensar luego en unirlo todo. Y cuando me di cuenta, pues tenía un montón de cosas, un montón de material que, bueno... Metimos tijera. Teníamos que meter tijera obligatoriamente, si no es que me daba para una trilogía. Bueno, bien. Se puede quedar todos esos textos, claro, guardados, tampoco hay que quemarlo, ¿no? Que se puede quedar ahí para otro proyecto. Claro, y recuerdo que además fue mi objetivo del verano, ¿no? Yo llegué el verano creo que de 2024, ¿cuándo empezamos a ensayar? ¿2024? 2023. No, 2023. Ese es. 2023, porque estuvimos un año entero. Justo, eso es. Porque al principio ensayábamos a base de improvisaciones. De léete esta parte y vamos a improvisar. Y de ahí encontramos muchísimas expresiones que usa gente de su vida. Fue muy interesante. Una dramaturgia viva, entonces. Se iba creando a medida del proceso de ensayos, ¿no? Claro, lo que comentaba, que antes de meternos en el proceso de ensayos en 2023, mi objetivo del verano fue, venga, voy a crear el boceto inicial. Porque yo sabía que eso luego nos íbamos a meter en la sala de ensayos y se iba a ir multiplicando y variando, ¿no? Y recuerdo que puse todos mis escritos en la cama, fue como, vale, los iba probando en plan, después de este tal, vale, tengo que escribir un nexo de unión que una esta parte con lo otro, y esa parte fue un poco estresante, la verdad. Pero luego fue como, vale, solté ahí la expectativa y pensé, no tiene por qué ser esto lo definitivo, si... dentro de poco vamos a entrar a ensayar y todo esto se va a ir a la mierda, o sea, va a variar. Y así fue, ¿no? Así fue. Encontramos como el nexo de unión en la sala de ensayos. O sea, todo lo que hacía que fuera troncal en la sala de ensayos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es enfrentarse a un monólogo? Porque claro, ¿cómo te enfrentas a esos silencios en la escena? ¿Cómo llenas todo el teatro a nivel interpretativo, Laura? Porque es un reto. Es un reto. Y al principio estaba cagada, pero soy de esas personas que le pones un reto delante y se lanza a la piscina de cabeza. Entonces estaba cagada, pero yo me lo complicaba, le decía a Patri, no, y vamos a romper la pared y voy a hablar con ellos, que es algo que a mí, bueno, Patri que me conoce, me cuesta. O sea, me da un poco de vergüenza. Pero hemos llegado a un punto con este personaje que es casi que me posee en esa sala, ¿sabes? Y dice todo lo que Laura nunca diría. Y es muy, muy interesante. Y bueno, que me estoy yendo por las ramas, pero el hecho de enfrentarse a un monólogo da miedo, pero es muy excitante. Es muy excitante. O sea, da miedo el hecho de que no tienes nadie más en quien confiar, pero a la vez dices, es que no solo me puedo salvar yo, tengo que confiar en mí. Y eso a la vez pues te da como cierta seguridad. Es como, bueno, no tengo que depender de otro texto. Es verdad que me puedo quedar en blanco, pero me tendré que inventar el texto entonces, ¿no? Hablabas de algo muy interesante que es... Se atreve a decir lo que Laura no se atrevería a decir. Y es una sensación que al salir de la obra, que tuve la suerte de ver uno de los pases, sí que es verdad que tienes la sensación de que no hay filtro. O sea, que es
una voz joven, porque 22 años puede tener la protagonista. Justo 22, sí. 22 años, es una voz joven y no estás acostumbrado a que alguien te hable con tanta verdad, estando en el teatro, ¿no? Que dices, wow, eso es muy potente de cara a la recepción del público. Sí, para bien y para mal. Tanta verdad para bien y para mal, porque Ujú. dice cosas con las que dices, sí, pero cosas que también pican. Y que supongo que es lo mítico que dicen que hay que escuchar al público y que cuando se empiezan a mover en la butaca es que están un poco incómodos o lo que sea. Seguro que hay muchos momentos de incomodidad porque es la manera de llegar, que el mensaje llegue dentro, ¿no? Al público. Claro, tiene que ser incómodo. Nosotras no nos planteamos un teatro que sea fácil para el espectador, porque en el hecho escénico tiene que haber una... O sea, al igual que la actriz lo está dando todo, el espectador también tiene que poner algo de su parte. Y no puede ser fácil, lo siento, porque las cosas que se ponen encima del escenario tienen que ser complejas de entender y difíciles de escuchar muchas veces. Ujú. Porque es que además ahí está la clave de dónde nos tenemos que meter como sociedad, hablar de estas cosas y abrir espacios de escucha, que muchas veces en el día a día no los tenemos. Claro, estamos hablando de la generación joven, de salud mental, del problema vocacional, laboral, de cómo es vivir en unos alquileres imposibles. Toda esta situación es lo que vamos a ver sobre el escenario. Hablando de escenario, sé que tenéis un equipo técnico y artístico, vamos, increíble, ¿no? Suerte. Hablemos un poco, bueno, empecemos por la iluminación, quizá. ¿Vale? La iluminación. La iluminadora, la persona que hizo el diseño de iluminación se llama Pilar Velasco. Y Pilar llegó, bueno, es también muy curiosa la historia de Pilar. Sí. Ella fue profesora de la ESAD, pero mucho antes que nosotras. Ujú. Yo esto no lo sabía, o sea, No. no lo sabíamos para nada. Lo primero, yo no me planteaba que mi obra necesitase un diseño de iluminación. Esto es algo muy, muy importante que creo que fue también clave de que el proyecto creciese y diese el salto profesional. Y es que cuando... voy a enlazar un poco también con el proceso, si te parece bien. Claro. Sí. ¿Parece Sí, guay? sí. Ya sabéis que voy Parece saltando. guay. Ella fragmentaria hasta la forma de hablar, ¿eh? Literalmente. Porque es que tiene que ver. Tiene que ver porque Laura y yo con esta obra pasamos varios momentos, ¿no? Momentos de mucha ilusión, de saber que nuestra obra era buena, pero también momentos de mucha frustración. Hombre, es que ser joven emergente, bueno, pues es que no sabes nada. Y ver cómo funciona, cómo abres puertas, ver trabas, porque bueno, también es normal. O sea, confiar en alguien que no conoces es difícil porque nos pasa a todos. Al final Sí. acabas trabajando con tus amigos, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo de eso y de las cosas que necesitábamos, Claro, las que no cosas- éramos conscientes. No, totalmente. Porque nosotras teníamos la expectativa, venga, vamos a llegar con esta obra al CDN, vamos a ir al Teatro Español, sí, pero es que para llegar ahí hay que hacer otro, o sea, teníamos que ir para atrás. Queríamos dar un paso de un escalón gigantesco y había que ir poco a poco. Sí. Entonces nos encontramos en Madrid sin ninguna sala, entonces, bueno, conseguimos unos bolos en la Sala La Valiente, estuvimos allí durante 4 representaciones. Y yo se lo dije a Laura, en plan, estas funciones nos tienen que servir para invitar a un distribuidor para que pueda venir a ver el trabajo y que nos guíe en este camino, ¿verdad? Sí, Porque es que sin él no íbamos a conseguir, o sea, vale, tenemos que picar a las puertas, pero ¿a qué puertas picamos? Claro. ¿Con qué medios? Qué importante y qué buena herramienta contra la frustración, ¿no? Tener muy en cuenta, vale, esa es la diana a la que quieres llegar, ¿no? Que además luego el éxito lo malentendemos porque igual el éxito no es actuar en el CDN. No. O sí, no se sabe, pero igual el éxito es haber hecho lo que hicisteis vosotras, que a mí me parece un trabajazo. Llevar a cabo desde cero, siendo jóvenes, un monólogo, a mí me parece increíble ese proceso, para mí ya es un gran éxito ese, además. Entonces es muy bueno esa herramienta de cómo cambiamos el objetivo, ¿no? Que igual tenemos que ir poco a poco y en el proceso disfrutar del proceso y que eso nos lleve a más trabajo, ¿no? Claro, claro. Y cabe añadir que es un texto propio de Patri. Claro. Que eso le implica un plus de dificultad más, porque si tú vas con un Shakespeare o con algo muy clásico que ya tiene ese respaldo, ese Sí. nombre detrás de esto es un texto bueno, ¿no? Hay más posibilidades de que te lo cojan, simplemente apuesten por eso. Claro, ya es una cabeza de cartel, ¿no? Claro. El Shakespeare es... Ya la gente llevas va y eso. reconoce. Como la Exactamente. casa de Bernarda Alba, por ejemplo. Que ya te va. Literalmente. Claro. Pero sí, Pero sí. son todo apuestas de Ujú. apostamos por lo que queremos decir, por las actrices, por la directora. Sí, sí, total. Y ahí es donde vimos de
igual necesitamos gente que sepa en el equipo. Estuvo bien también, fue una frustración, una decepción, pero luego hicimos mucha autocrítica y nos planteamos qué es lo que estábamos haciendo mal. Que esto también es algo muy importante en esta profesión. Estamos trabajando todos con el ego es frágil muchas veces y a veces hay que bajarle y decir, vale, sí, ya sé que lo mío es bueno, pero es que igual no lo estoy haciendo todo a la perfección. Igual los culpables no son el los resto. de fuera. Claro. Claro. Igual hay algo de parte de responsabilidad mía de que mi obra no esté saliendo adelante. Bueno, yo tengo a la carga bastantes proyectos fallidos. Entonces, Bueno, no es fallido, es ir aprendiendo en el camino. Hay que ir construyendo a base de fracasos. Total. Hablamos de esto en la obra y es interesante. Sí. Total. Y claro, hablabais de que tenéis un equipo que Sí. tiene mucha experiencia. No, volvemos- Fragmentada. No, es cierto. Y claro, buscasteis un equipo que además tiene mucha experiencia, una trayectoria muy buena, tanto la iluminadora como comentabas, también el sonido, que es muy importante, claro, porque son los compañeros escénicos de Laura, de la Literal. actriz, ¿verdad? La luz, el sonido. Aquí cobra una importancia donde ya es importante más, ¿no? Entonces hablábamos de Esther, que es la iluminadora, ¿verdad? No, Pilar. No. Pilar, perdón. Pilar, que bueno, tiene una trayectoria potente, muy potente. Muy potente. Sí, ella no para de trabajar. Es de las pocas, además, diseñadoras de iluminación mujeres, porque claro, las hay, pero son menos, se ven menos, ¿no? Sí. Y fue curioso cuando, bueno, el distribuidor, que ahora es nuestro distribuidor, vino a ver la representación, nos dijo, sí, vale, está muy bien, tenéis un texto potente, una dirección potente, una actriz muy potente, pero necesitáis un diseño de luces y de sonido que esté a la altura de esto. Entonces, bueno, yo hablé con Juan Gómez Cornejo, que fue mi profesor de iluminación del máster. El máster, sí. Que bueno, también es un monstruo. A mí me encantaría que él hubiese hecho las luces, pero creo que es maravilloso también que nos haya dado a Pilar, porque Sí. o sea, le doy las gracias, Juan. Todo pasa por algo. Y Pilar es que, o sea, cuando hablasteis, sabía lo que necesitaba la obra. O sea, cuando dijo las luces, fue como, ¿qué? Sí. Ella tenía claro que además no podía haber color No. en la obra. Solo en un momento. Solo en un momento concreto que no vamos a desvelar. Tendréis que venir a verlo. Y lo vio claro y además es que me habló de referencias, era como, sí, brutalismo, y así, tal, y era como, guau, qué guapo, estamos Que os como hablando entendíais, el ¿no? mismo Sí, qué idioma, bueno. de pronto. Y además a ella le enternecía mucho y le gustó mucho y le motivó que fuéramos exalumnas de la ESAD, Sí. de que hubiésemos compartido una experiencia que para ella fue muy, muy guay. Es que qué coincidencia es esa. Mucha coincidencia. Total, sí. Y luego vino David Roldán Oru, que también es un amor, Buah. y también damos gracias. Ahí damos gracias a Iñaki. Raquel es los distribuidores son Iñaki y Raquel, Sí. Ansi. Iñaki nos puso en contacto con David y fue una maravilla. O sea, David, es que aparte de ser una persona con una energía preciosa, es que es un profesional como la copa de un pino, te trae 1000 propuestas para que vayas quitando, no tiene miedo a trabajar un poco de más, ¿sabes? Simplemente para que las cosas estén donde tienen que estar. Y es que el día que se juntó la iluminación y el sonido, yo me emocioné, porque de repente no sabes que necesitas algo hasta que lo tienes. Y eso se hacía solo, iba solo, o sea, es que hicieron magia. Hicieron magia y también hizo magia David Linuesa viniendo a grabar la obra, porque claro, de nada sirve todo esto si no tienes a alguien que lo grabe y que guarde el momento para luego poder enviarlo Claro. y distribuirlo, ¿no? Y el dossier, el cartel... Sí, el no, programa luego de contamos mano. con David para todo. David, confianza. Sí, que además se vino desde Valencia a Madrid en AVE, específicamente para esto, Claro. cobrando poco, porque al final, bueno, la financiación, pues contábamos con poco dinero, o sea... Pero sí, es que al final todo fue acorde, ¿no? Todo fue acorde al trabajo, todo el mundo estaba ahí a la par. Y ahora, pues bueno, entra Álvaro también, Álvaro Celemín, que nos acompaña, que también es compañero de la ESAS. Sí, vamos. Parece que no sale de aquí la cosa.
y nos acompaña desde la mesa de sonido también. Ujú. que En la es- parte En técnica. la parte técnica. Sí. Ujú. Qué bueno. Se ve muchísima complicidad también entre vosotras. Claro, y eso yo creo que también funciona mucho directora y actriz, con todos esos dichos que hay tanta enemistad a veces con directora y actriz. En este caso seguro que hubo mucha complicidad. ¿Cómo fue ese trabajo, ese proceso de... Porque, ¿cómo os conocisteis vosotras dos? Vale, a ver, nosotras estudiamos juntas en la ESAT, no nos hablamos en toda la ESAT. ¿Por qué? Porque siempre íbamos a clases diferentes, nunca coincidimos en clase, pero además a Patri, porque a mí esto nunca me llegó, yo no me enteraba de nada en la ESAT, a Patri le dijeron, oye, en la otra clase hay una chica que se parece mucho a ti, también tiene mucha disciplina, se llama Laura. Y Patri, que en ese momento era muy hater, dijo, yo soy única, yo no quiero saber nada de esta persona. Alguien igual que yo, anda. Y por miedo a conocerla, no la conocí hasta después, ¿no? Y luego la vida nos juntó porque después del COVID, porque nosotras nos graduamos en pleno COVID, nos fuimos a Madrid y resulta que acabé viviendo con Patri. Sí. Por cosas de la vida. ¿Vivisteis juntas? Vivimos juntas. Normal que haya esta complicidad, claro. Sí. Vivimos juntas y fue una experiencia muy bonita. Muy la bonita. verdad. O sea, entre las dos fue una muy buena convivencia. Sí. Y a raíz de estar viviendo juntas, yo entonces estaba haciendo el máster de creación teatral y necesitábamos una persona que fuese actriz, ¿no? Una tercera actriz en la obra. Una tercera actriz en la obra, se lo propuse a Laura y ahí yo me di cuenta cuando empezamos en los ensayos que trabajábamos igual. O sea, Sí. que yo quería trabajar con ella porque esta cosa de decir, Laura no tiene miedo a experimentar y Voy a decir que hice de araña y de fantasma. No tengo miedo a experimentar. no tiene para No, nada desde miedo a luego. experimentar porque era un reto también brutal. Y además, muchas veces estábamos ahí en la sala de ensayos 4 horas, de las cuales, en esas 4 horas, vale, llegábamos a lugares de la obra, pero igual 3 horas eran milongas mías de, venga, vamos a probar esto. Y Laura era como, venga, sí, y más, y entraba todo, y eso es una gozada. Claro que Tener una sí. actriz así es maravilloso. Ujú, ujú. Qué bueno. Y una directora, sí. No, Bueno, No- y algo que no dijimos, claro, esta es la primera producción del caso Villar. Uy, Ojo. buenísimo. Sí, Mario, no te libras. Yo aquí estoy de intermediador y ya está, pero sí que es cierto que, claro, que ¿cómo te sientes empresaria total ahora? Guau. El caso Villar, una productora, una compañía que está sacando su primera producción profesional. ¿Cómo es esto de pasar todo tu proceso? Has trabajado con otras compañías, pero claro, es la primera vez que te pones en el lado empresarial. ¿Cómo es esto? ¿Te sientas diferente en los asientos ahora? ¿O cómo es? Mira ¿O, qué trono o tengo. vas con maletín por ahí o cómo es? A ver, cuéntanos. No, la verdad que no. Pero bueno, internamente sí, ¿eh? Internamente ya había algo dentro de mí que me estaba diciendo, que siempre estuvo dentro de mí, supongo que dentro de ti también. El querer emprender y el saber cómo son las cosas, ver claramente cómo son las cosas y, bueno, no aceptar órdenes. No puedo aceptar órdenes, la verdad. Me cuesta mucho, tengo un problema con la Bueno. autoridad. Es así. Hay de todo, hay gente que necesita esas órdenes o necesita tener como una guía que seguir y otras personas que no, que se escriben ellos mismos la guía, ¿no? Para mí fue muy importante, además, el haber hablado contigo, porque Mario abrió camino en esto del emprendimiento. Y cuando yo estaba en Madrid cobrando poco, dando clases... Bueno, poco Cobraba- mediocre. cobraba por encima de lo que es Madrid, o sea, digamos que tenía un buen sueldo para Madrid con nuestra experiencia en una empresa, Ujú. pero, o sea, era una miseria. Mm. Hablé con Mario y me dijo, ¿pero qué haces cobrando eso? Pero si, vamos a Ven ver, para vente a acá, Asturias. ven para Asturias. Y dije, pues sí, pues mira, justo, mira lo que son las cosas, ¿no? Mm. Que yo perdí ese trabajo, no porque quisiera, sino porque se acabó el contrato, no contaron con nosotras. Y Bueno, yo no, ¿eh? No, o sea, Otra. con nosotras hablo... Sí. Pero no contaron con nosotras y fue como, ¡buah! Fracaso, me sentí fatal y fue la mejor, o sea, fue lo mejor de mi vida. Qué importante hablar de esto con el tema de la fuga de cerebros o del tema vocacional, que la gente cree que tiene que ir a Madrid a sacar su provecho o su trabajo y en este caso, por ejemplo, es al contrario.
vuelves a casa a trabajar con unas condiciones más o menos dignas y a emprender, que además es una aventura. Decíamos o hablábamos en una entrevista de que hay que tener miedo no hay que tener miedo a pasar fame, ¿no? Que si el fracaso pues, es lo que te va, ese motor importante a salir de casa, ¿no? Y bueno, ¿y cómo te sientes tú también, Laura? ¿No? ¿Cómo es que empresaria, directora, dramaturga, pero antes fue amiga, ¿no? ¿Cómo ves ese cambio, por ejemplo, en Patri? Pues la verdad es que en Patri ninguno. ¿Ninguno? Bien, bien, bien. O sea, como amiga me siento absolutamente orgullosa porque creo que ha ido haciendo todo lo que quería hacer, que no sabía que quería hacer, porque al final no lo pones en palabras, dices, ay, quiero hacer esto, pero no sabes exactamente cómo llevarlo a cabo y de repente baja todo a tierra y obviamente pues me siento súper orgullosa como amiga de que lo haya hecho, pero ella sigue siendo la misma persona, solo que, bueno, es que Patri y yo hemos crecido muy a la par. Entonces nos hemos visto evolucionar muy a la par y que a veces pues en la vida evolucionas como a diferentes caminos y ya está y no pasa nada, pero nosotras por lo que sea hemos tenido la suerte de que hemos sido muy paralelas y nos entendemos muy bien por eso. Entonces para mí es algo normal verla crecer y ojalá siga siendo normal verla crecer a mi lado, la verdad. Qué bonito. Sí, lo qué mismo bonito. digo, lo mismo Y digo Patri, de Laura. ¿cómo ves ese cambio? Claro, de amiga a actriz ahora. Wow, pues yo sí, lo mismo, ¿no? O sea, sigo siendo Laura porque Laura no cambia y además Laura tiene ese don de siempre preservar ese lado infantil que tiene ella del juego, de siempre tan viva y tan energética, siempre tan buena vibra. Entonces, es muy guay. A mí me hace mucha ilusión cuando me cuenta sus proyectos nuevos, porque además siempre, claro, como pasamos mucho tiempo entre ensayando, siempre estamos ensayando además, o sea, es que no paramos de ensayar esta obra. Parece que se acaba, pero no, nunca se acaba. Soy un poco culpable de eso, la verdad. Pero está bien porque si fuera con otra persona igual me costaría más, pero como Total. al final es una excusa para vernos y ponernos al día, que me cuente todo esto para nada me llena de envidia o cosas, ¿sabes? Porque muchas veces en esta profesión joder, se generan cosas muy negativas entre unos y otros. Sí. Y hay que intentar huir de eso. Y con Laura, claro, precisamente esa amistad principal es lo que me hace pues, querer que ella continúe, ¿no? Que ella evolucione y que vuele, y que sé que va a volar, además. Ahora dentro de poco se va a ir a Estados Unidos. Ya lo estoy proyectando. Ya está proyectando. Muy bien, chicas, pues la verdad que ha sido un placer compartir estos minutos con vosotras y que nos Muchas contéis. gracias, Mario. Es muy importante Gracias. también ver más allá del telón, ¿no? Que hay en el backstage y yo creo que ha sido posible. Os quería pedir que compartieseis con los espectadores alguna parte del texto que os llegue especialmente. La primera que digáis, venga, esta, y que la compartáis con nosotros, si queréis. Yo la tengo clara hoy, en el día de hoy. Hay una voz dentro de mi puta cabeza que me obliga a ser productiva. Porque, Contundente. Sí, contundente. Porque no sé si la tengo que justificar o no. Bueno, sí, Sí, un poquito si quieres. Bueno, la productividad es algo que yo tengo que gestionarme a día de hoy siempre. Siempre, además no era consciente. Fue gracias a escribir este personaje que me di cuenta de lo obsesionada que estaba con hacer cosas, productividad. Que muchas veces una conversación, una simple conversación tranquila, con un café, con alguien que hace tiempo que no ves, eso ya es productivo. Ujú. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Muy bien. Laura. Vale. Yo voy a decir, mi padre no me dijo nada, solo me miró con decepción y a día de hoy sigue mirándome igual. Uf. Y eso que yo tengo muchísima suerte con mis padres, pero es que esta obra me hace ver la suerte que tengo porque hay mucha gente que no tiene el apoyo, en ningún momento haga lo que haga, y creo que las expectativas es algo muy peligroso, muy, muy peligroso. Y esto es algo con lo que convive Paula muchísimo. Paula, que es la protagonista de Sí, Aburrimiento Vocacional. De aburrimiento vocacional. Wow, pues nada, o sea, ha sido súper intenso. ¿Queréis que terminemos con una dinámica? Venga. Así, Claro. vamos a veros también trabajar con la conexión que tenéis. Porque vamos a hacer una dinámica. Yo voy a ir diciendo palabras que tienen o no que ver con la obra. Vale. Y vosotras tenéis que decir una palabra relacionada con la que yo os digo. La Muy primera bien. que os venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Os digo una y vais respondiendo una y una, ¿vale? Las dos respondemos a todas las palabras Eso una a es, una. Vale, eso es, perfecto. ¿vale?
Venga. Y futuro, Perdido. Miedo. fracaso, Aprender. Sostener. like, Instagram. Redes sociales. vocación, Wow. Falta. producción, Adictiva. Fuerte. procrastinar, Siempre. procrastinar, Mierda. miedo, Todo. Amor. identidad, Búsqueda. Encuentro. vacío, Existencial. Tener. autoestima, Baja. Alta. deseo, Libre. Búsqueda. calma, Música. Tranquilidad. despertador, Hostia. Mierda. formación profesional, ¿Dónde? Vamos. título universitario, ¿Dónde? No. silencio, Interesante. Tranquilidad. ruido. Cerebro. Mental. Bravísimo. ¡Ah! Muy bien. ¡Yeah! Muy bien. Pues nada, chicas, nos despedimos. Yo estaría otra hora hablando con vosotras. Recordamos, estreno en el Teatro Armando Palacio Valdés el 8 de octubre a las 8 de la tarde. Sí. Pero no nos quedemos con este estreno. Esperemos y segurísimamente proyectando que vais a tener la oportunidad en Asturias y fuera de ver este monólogo tan importante que habla de la voz joven que sube al escenario, de salud mental, de aburrimiento vocacional, que es el título, y de ese aburrimiento y esa cuestión vocacional que tenemos. Así que muchísimas gracias. Si queréis decir lo último, despedidos de los espectadores. Nada, muchas gracias, Mario, por entrevistarnos, Muchísimas. porque esto al final es un espacio maravilloso para poder transmitir a la gente que venga a verlo. Por favor, venid a verlo, venid a escuchar la historia de Paula, porque estoy segura de que muchos y muchas, o todas, vamos a empatizar. Uy, el micro, pero Para se nada, escucha Patri igual. tiene un podcast, ¿eh? No, porque me voy a la cámara, ¿eh? Y Laura, un mensaje final. Pues bueno, primero muchas gracias porque ha sido un espacio muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Y un mensaje final. Pues ojalá sea esto el principio de muchas oportunidades para los jóvenes, para que se oiga su voz, porque obviamente hay jóvenes en el teatro, pero a veces no creo que se hablen mucho de ciertas cosas, y ojalá sea esto el principio de muchas, muchas, muchas voces reales. La verdad. Perfectas. Qué guay. Perfectas. Muchas gracias, chicas. A ti.